Y nos proponemos contarles la experiencia del Liceo 52 de Villa García, pero antes de hablar aquí en los estudios con la directora y la subdirectora de este instituto liceal, nos vamos al informe que preparó nuestra compañera Valeria Milman, que en las últimas horas estuvo por allá, por Villa García. Vamos a verlo. Fue un proyecto que tenía muchas puntas. En primer lugar, buscaba dar un poco de respuestas a demanda de los chiquilines, que es tener clases diferentes, salir de la clase. Y también acompañaba la idea de un liceo abierto, de abrir el liceo a la comunidad, al barrio, al entorno. Entonces decidimos hacer un trabajo sobre fotografía, que también tuvo un fuerte trabajo en lo que es la técnica, o sea, era una experiencia para los alumnos de practicar una técnica, de experimentar con una técnica artística como es la fotografía. Entonces también trabajamos cosas como encuadre, punto de vista, ellos tenían que seleccionar qué tomas querían, para que las tomas reflejaran o contaran un poco la idea que era transmitir la identidad del barrio y que no se perdieran. A su vez, luego fueron surgiendo otras cosas en el proceso, como que los vecinos nos empezaron a ver un día, salir al otro día, el otro día se empezaron a preguntar, los padres les preguntaban a los alumnos. Tanto fue la movida que muchos vecinos nos llamaban, nos invitaban a entrar a sus casas, compartían sus jardines o sus historias, cómo llegaron al barrio. Y mismo los alumnos tuvieron la posibilidad de conocer Villa García, dado que es un barrio que se conforma de 3 asentamientos, básicamente, que son el Monarca, Paso Hondo y el 8 de marzo, y que por distintos motivos muchos de ellos no conocían otros asentamientos que forman parte de lo que es Villa García, de los cuales provienen muchos de sus compañeros. Entonces tuvimos la oportunidad también los docentes de conocer el barrio y bueno, y hacer surgir historias, anécdotas, diferentes cosas que fuimos encontrando un poquitito en el proceso de... El barrio yo lo conozco porque hace 16 años vivo ahí, con mis padres, mis hermanos. Estuvo buena sacarle fotos al barrio, a gente que ya vivía más años. ¿Johnny, te gusta venir al liceo? Sí, me gusta. ¿Qué actividades realizan acá, aparte de las de siempre? Computación, lo que más me gusta. Las materias, matemáticas, ciencia física. Bueno, fue una experiencia muy linda. Nosotros salimos algunos, recorremos Villa García. Yo que vivo ahí no conocía, había parte que no conocía, como la Casa Muda, yo nunca la había visto y vivo a 2 cuadras. Bueno, fuimos primero con el profesor y vimos el lugar cómo era, y después fuimos con 2 compañeras más y fuimos y entrevistamos a la señora y conseguimos todo, o sea, hicimos un montón de cosas. Y fue una experiencia linda, estuvo bueno salir, aparte de conocer lugares que no conocíamos, estuvo bueno. Porque es como si fuera un segundo lugar, así paso casi todo el día acá, vengo de tarde al liceo, y paso 7 horas acá, es como si fuera mi otra casa, entonces estoy más tiempo acá que allá, es lindo, aparte es como que contás con los profesores cuando lo necesitas y todo, es como tener otra familia entre los profesores y nosotros. ¿Pero este tipo de trabajos es la primera vez que los hacen? Sí, es la primera vez que lo hicimos con el profesor Alejandro, y salí, nos sorprendimos, digo, porque no es usual que salgamos a conocer el barrio. Digo, todo el mundo decía, ya conocemos, pero cuando empezamos a entrar a ver los lugares, está bueno, está muy bueno. Y puede parecer poco, pero todos sabemos que hoy día que 2 adolescentes digan que se sienten bien yendo al liceo, que les gusta ir, que hay materias que les gusta, que lo sienten como su hogar, es algo muy, muy importante. Evidentemente no es fácil de conseguir esto hoy día. Es un gusto tener en los estudios a Nancy Salvia, a Rosario Guillén, directora y subdirectora del Liceo 52 de Villa García. Un gusto recibirlas, ¿eh? ¿Les gustó escuchar lo que decían los estudiantes, Nancy? Sí, sí, precioso. La verdad que los chiquilines es un placer escucharlos. ¿No? No es fácil, evidentemente, porque así lo indica la realidad. Esta experiencia que ustedes están haciendo en el liceo, ¿cómo se logra este sentido de pertenencia, lograr que los profesores se comprometan, lograr que a los estudiantes les guste ir al liceo? No es complicado. Los estudiantes se motivan, cuando les interesa se motivan. Y contar con un cuerpo docente tan comprometido con el centro es lo que hace facilitar las cosas. Yo les decía a los profesores, hace poco con Rosario estuvimos en un encuentro donde era un encuentro sobre diferentes prácticas
exitosas en los distintos liceos que se hizo en la Intendencia, y realmente nosotros veíamos como, a pesar de todos los problemas que hay, a pesar de la situación de los docentes, a pesar del multiempleo, como igual cantidad de profesores siguen apostando, siguen trabajando, siguen comprometiéndose, y a nosotros en el liceo nos resulta bien comprometido. Nosotros, por ejemplo, miramos nuestro proyecto y lo medimos desde nuestra propia motivación. Cuando fuimos allí nos dimos cuenta que cantidad de liceos estaban en la misma línea de rescatar la identidad zonal, y que es muy importante ese aspecto, como la niña decía justamente, nosotros creíamos que conocíamos nuestro barrio, pero después nos dimos cuenta que no lo conocíamos. Ahora, lo que tiene Villa García, que está en el kilómetro 21 de la Ruta 8, y que, como dijo el docente, es una zona de asentamientos, es una zona que descubrimos también nosotras ahora con Nancy y con el cuerpo docente, incluso que lleva años en el lugar, como una zona de contrastes, porque justamente es una zona de asentamientos, pero que tiene una muy fuerte tradición cultural. Tú sabes que, por ejemplo, allí fue inspector de la escuela de Villa García, que es una escuela centenaria, el inspector Castro, Julio Castro, que a la vez estuvo vinculado al maestro José Pedro Martínez Matonte, que era el director de la escuela 157. La impronta cultural que dejaron es algo que se respira en el ambiente, porque no hay padre, no hay persona que no haya conocido, por ejemplo, la experiencia del Liceo Popular. ¿Y ustedes tienen contacto con los padres? Porque da la impresión que para que el proyecto funcione, para que a los gurises les guste ir al liceo, los padres tienen en algún punto que estar involucrados. Sí. A principio de año, la primera sala de padre que hicimos, asistieron 123 padres. Tú me dirás, es un liceo de 600 alumnos, sí, pero que asistan 123 padres. No es poco. La primera sala docente no es poco. Y cuando los padres se comprometen con el proyecto educativo del liceo, indudablemente que las cosas son más fáciles. Recién estábamos mostrando imágenes incluso del libro que ustedes editaron, ¿no? Que lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, Villa García Revelado. Es decir, quiere que hay todo un trabajo de sentido de pertenencia. ¿Se puede decir que ustedes, logrando rescatar esa identidad, lograron a la vez comprometer a los chiquilines? Yo creo que sí. El tema es que con ninguna actividad, nosotros hemos reflexionado mucho sobre eso, con ninguna actividad puntual tenés esos logros. En realidad es un proceso. Y yo creo que la cuestión es saber continuar los procesos. Antes que nosotras llegáramos, que conformamos de alguna manera un equipo directivo fuerte en la línea pedagógica y ayornado en realidad, es decir, hubo otros directores que trabajaron en esta línea, pero fundamentalmente, siempre decimos, cuando nosotras llegamos, el equipo docente del liceo, hay muchos docentes de referencia que hace años que están, a los que escuchamos y que ya han trabajado en esta línea. Entonces yo te diría que es continuar con un proceso. Algo que es un proceso a veces en un instante se termina, pero no fue el caso, sino que en realidad lo continuamos. Ustedes decían, hay 600 alumnos, es bastante, es un liceo grande. Cuando hay alumnos que de pronto dejan de asistir, ¿ustedes identifican esa situación? ¿Los llaman, se comunican? ¿Cómo manejan eso, que es en definitiva el gran escollo? Ese trabajo es permanente. Deserción, en realidad, podemos hablar que tenemos muy poca deserción. El problema que sí tenemos es el de la asistencia intermitente, porque al provenir los chiquilines de lugares, de asentamientos, de zonas donde se inunda, donde hace mucho frío, ¿verdad? Donde a veces días de mucha lluvia o de viento no pueden llegar al liceo por falta de ropa, porque la lluvia les llevó todo. Entonces tenemos asistencia intermitente, o porque tienen que trabajar, o porque tienen que cuidar a hermanos más chicos. Tenemos asistencia intermitente. Lo que tratamos es de apoyarlos, y tenemos en el liceo distintos proyectos a través del PIU, a través de
el liceo abierto, que también formamos parte, y la voluntad también de docentes que también ofrecen horas de su tiempo para apoyar a estos chiquilines cuando quedan de alguna manera más atrasados. Claro, faltaron 2 días a clase, claro, por ejemplo, claro, 3 días. Sí. Y cuando vuelven están atrasados. Y se lo llama, y la scripta lo llama por teléfono, y por qué no vinieron, y así estamos en permanente contacto. A veces también situaciones de embarazo adolescente, donde las chicas no pueden asistir más al liceo, entonces se les manda tareas a la casa. Tratamos de que el alumno no se desvincule del liceo. A veces puede ser que esté faltando, que no esté asistiendo al liceo por un motivo X, pero con el cuerpo docente tratamos de que de alguna manera el vínculo siga y que al final el resultado sea bueno. Sí, y tenemos un equipo informático muy bueno que trabaja muy articuladamente con los docentes, y tú sabes que incluso hay casos puntuales en los que han mandado tarea por internet a los alumnos, tarea a la casa. Entonces ellos se ponen al día. Cuando ingresan, no han perdido determinadas clases. Eso ha resultado una experiencia bastante exitosa. Además de utilizar horas de coordinación, que nosotros le llamamos excedentes, porque los profesores tienen distinta carga horaria que excede las horas de coordinación institucional, que son muy ricas en nuestra institución. Son horas de acuerdo, de trabajo, como por ejemplo para instrumentar estos proyectos, para tomar el pulso al seguimiento de toda la institución, pero siempre hay horas que los profesores dedican y que apoyan en este caso a los proyectos concretos que dijo Nancy, como por ejemplo al PIU. ¿Ustedes, por ejemplo, consideran valioso que los profesores que trabajan en el liceo puedan concentrar todas sus horas en el mismo centro de estudios? Porque bueno, ustedes hablaban, recién lo mencionaron, el problema del multiempleo, de tener que ir de un lugar a otro. ¿Sería importante, valioso? ¿Creen que se podría avanzar si ocurre eso de que los liceos, que los profesores puedan concentrarse en un mismo centro de estudios? ¿O no lo ven como algo tan imprescindible, por ejemplo, en el caso de la experiencia de ustedes? No, yo pienso que es importante que el docente esté concentrado en un solo liceo. Claro que se tendrían que dar las condiciones para que eso fuera posible, porque además en un momento en el que se habla tanto de ausentismo docente, también comprender que una de las mayores causas del ausentismo docente es porque el profesor está en otro liceo con horas coincidentes en otro centro. Entonces son todas por motivos oficiales. Es una de las principales causas en nuestro centro, y así es el estudio que hemos hecho sobre ausentismo docente, una de las principales causas es la coincidencia con horas de trabajo en otro centro. Quiere decir que de alguna manera está mal organizado el cronograma de horas de clase. No coincidencia de horas de clase, sino coincidencia con actividades o coincidencia en el tramo de llegada, reuniones. Tiene reunión de profesores a las 3 de la tarde, cuando a las 3 de la tarde tiene que estar en el Liceo Villa García. De pronto dando clase, y bueno, la reunión tiene prioridad. O salas docentes, porque el director de otro liceo le pide que haga salas docentes y entonces tiene que faltar al otro centro, porque esa sala docente la va a poner fuera de su horario de clase, pero le coincide con el horario de clase del otro liceo. O actividades a las que se suma espontáneamente, como esta, por ejemplo. Esto determinó, por ejemplo, que algunos docentes dijeron, bueno, no puedo ir a dar clase para quedarme a esta actividad o a otras que hemos realizado. Y lo hacen con alegría. Docentes, se podría decir. No, yo no me atrevería a decir eso. Yo lo que creo en relación a tu pregunta es justamente que el poder concentrar las horas favorece el sentido de pertenencia. Y eso redunda en beneficio de la institución y en el beneficio de los aprendizajes, de la comprensión del contexto, justamente. Ahí se daría lo que llamaba justamente José Pedro Martínez Matonte la educación del hombre concreto, situado. ¿Verdad? Una preocupación que tienen los padres es que si falta un profesor, los chiquilines no queden en la calle. ¿Qué pasa en esa zona? Bueno, nosotros les pedimos a los profesores siempre tener actividades para ellos. Además, la scripta es quien se encarga de que no se vayan estar con los chiquilines y que no se vayan. No, los chiquilines no se pueden ir si no están autorizados, o por nosotros, o se llama a la casa expresamente con los padres, pero no, los alumnos
aunque falte el docente, permanecen dentro de la institución, aprovechando también un tiempo porque los adscriptos no son solo cuidadores, los adscriptos son cargos docentes. Ellos son docentes y entonces la verdad que en el Liceo 52 tenemos un excelente cuerpo de adscriptos, muy comprometidos, algunos desde hace mucho tiempo también trabajando y están ofreciendo en ese tiempo también instancias muy ricas de aprendizaje. Nancy, Rosario, gracias por haber venido a contarnos esta linda experiencia. Un gusto recibirlas. Me despido, que pasen muy bien el fin de semana. Vuelvo el lunes a las 8 de la mañana y ustedes se quedan porque hay mucho más. La noticia y su contexto hasta las 11.